Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les quiero comentar sobre este tema realmente sirve a analizar el índice. En este caso va a ser el índice de las bolsas americanas. Y bueno, antes que nada empezamos con el disclaimer. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada a fines educativos, ilustrativos y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. El análisis de los índices o de índices. Bueno, los índices tienen sesgo porque no representan la totalidad del mercado. Por ejemplo, el Standard Poor's 500 son solo 500 empresas y además son ponderadas por capitalización, lo que significa que las empresas con mayor capitalización tienen un mayor peso en el índice. A su vez, el Nasdaq 100 solo son 100 empresas y también son ponderadas por capitalización y así va disminuyendo la muestra. Por ejemplo, el Dow Jones solo tiene 30 empresas y también ponderado. Entonces, pues es difícil que representen a la totalidad del mercado. Además, los índices no son estáticos en su composición. Regularmente las empresas buenas entran a ellos y las malas salen, sin entrar en detalles a la metodología que se aplica para que hagan esto, ¿no? Seguramente han escuchado que el mercado en el largo plazo siempre es alcista. Esto la mayoría de las veces suele ser cierto, pero tiene un truco, porque lo que te muestran generalmente en una gráfica es un índice y pues como les mencionaba, pues estos índices no tienen siempre la misma composición, las mismas acciones, las mismas empresas. Y lo que les quiero mostrar es el análisis de, por ejemplo, el caso del año 2021, donde les quiero mostrar, enseñar dónde es que falla el análisis del índice como un indicador de tendencia, ¿no? O por qué no es bueno para identificar un cambio de tendencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las favoritas del año 2020, qué sucedió con ellas en el 2021, que eran pues las tecnológicas, las chinas, las SPACs y las meme stocks. Entonces vamos a nuestro graficador y les voy a enseñar, por ejemplo, el Standard Poor's 500 para ver cuándo fue que hizo techo. Hizo por acá alrededor del 4 de enero de este año. El Nasdaq hizo, bueno, hizo por acá uno en noviembre, pero luego siguió haciendo máximos de cierre, por ejemplo, este a velita verde, acá el 27 de enero, de diciembre, perdón, y luego acá en enero 22 todavía estaba, pues sí, dentro de los máximos. Ahora les voy a mostrar el ETF ARKK de innovación de la tía Katy, que se compone de acciones de crecimiento, que son acciones que usualmente no tienen todavía utilidades, pero tienen una perspectiva positiva a futuro de muy alto crecimiento. Entonces, aquí podemos ver que este hizo techo pues desde febrero 2021, prácticamente hace un año, ¿no? O un poquito ya más de un año. Y después terminó su ciclo alcista, luego empezó una distribución que duró pues hasta acá, más o menos hasta noviembre del año pasado, y después inició su tendencia francamente bajista, ¿no? Aquí perforó la media de 200 días y ya se tornaron con curva negativa pues todas las medias. ¿Y qué fue lo que veíamos que sucedió? Pues que el Standard Poor's seguía haciendo máximos todavía, incluso por acá en enero o en diciembre. O sea, un año después seguía todavía haciendo máximos, siendo que las acciones, que eran las favoritas, estas, por ejemplo,
que nos decían que eran el futuro, las fintech, las varias SPAC, las de la exploración del espacio, las de semiconductores, las de salud, pero las de tecnología de salud, las de tecnología de real estate, y también teníamos estas, las de vehículos eléctricos, ¿no? Y las chinas, eh, las de baterías, recursos naturales, energía limpia, energía solar, este, estas de tecnología de los vehículos. Entonces vamos a revisar varias. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con PayPal, que fue lo que pasó. Entonces, tengan esto en mente que todavía en diciembre hizo nuevos máximos el Standard Poor's. Oh, no, que le di en un... No, espérenme. No, no quiero comparar. No, quiero cambiar PayPal a eso. Ok, PayPal hizo un techo aquí en febrero del año pasado, más o menos igual que el ARKK, y un doble techo en julio, y desde ahí tendencia bajista. Seguramente esto fue distribución y después tendencia bajista. Eh, una de las acciones pandémicas, vamos a revisar, Peloton, por ejemplo. Igual hizo techo por acá en enero del año pasado. Y desde ahí hacia abajo. Pura tendencia bajista. Entonces, ¿por qué sucede esto, no? ¿Por qué los índices seguían haciendo máximos si las acciones, pues las favoritas, pues empezaron a bajar, a entrar en una etapa de distribución? Pues precisamente por lo que les decía, ¿no? Los índices se componen de acciones de mayor capitalización, las acciones más grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando acá en el ARKK se ve? ¿Qué sucedió? Que pues los inversores, los grandes inversores institucionales, pues empezaron a cobrar, pues seguramente en este tramo, sus utilidades, sus ganancias, y después empezaron a deshacerse de los papeles de esas acciones, de esas empresas que no generaban ingresos todavía, pero que pues todavía el público les gustaba. Entonces, seguramente en muchos portafolios que estaban cargados hacia las acciones de crecimiento, pues empezaban a ver que, aunque los índices hacían máximos, su portafolio empezaba a tener minusvalías o incluso los empezó a sacar sus stops o se empezaron a tornar muy negativos sus porcentajes, ¿no? En el portafolio. Y bueno, esto sucede porque el dinero fue migrando. Conforme fueron cobrando aquí los institucionales, pues ese dinero lo fueron migrando hacia las acciones, por ejemplo, las FANG seguramente, Amazon, Google, Microsoft, eh, Apple, que son las acciones de mayor capitalización y que tienen mayor peso en los índices, porque podemos ver qué sucedió con Apple. Pues ellas no han tenido esa bajada tan fuerte que sufrieron pues, todas las growth, que han caído 80% o más. Esta se mantuvo fuerte todavía. Vean, todavía hizo máximos aquí en diciembre. Microsoft, bueno, hizo triple techo, pero fue acá en noviembre, diciembre, y hasta finales de diciembre. A diferencia de las otras que ya tienen más de un año que hicieron techo. Entonces, eso es lo que les quiero dejar, pues que tengan ahí presente.
que eso es lo que va a pasar o lo que pasa cuando entramos en un cambio de ciclo, ¿no? No va a ser tan evidente darse cuenta si están viendo los índices. O sea, de hecho, los índices van a seguir saliendo en las noticias que hacen nuevos máximos, pero pues si tus acciones no son las del índice, pues tu portafolio va a empezar a sufrir ajustes. Entonces tienen ciertas limitantes, que ya son las que les mencionaba. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues debemos analizar lo que se va a operar, debemos analizar las acciones que tenemos en nuestro portafolio, porque a menos que vayas a operar los índices, ya sea futuros, ETFs, CFDs, analizarlos no te va a decir mucho sobre tu portafolio, porque no lo representan pues realmente, ¿no? ¿Y qué otras opciones hay para tomarle el pulso al mercado? Pues hay otros indicadores que complementan al índice o a los índices, que son los para ver el sentimiento del mercado o BRED. Y aquí les dejo esta lista que no es exhaustiva, pero muestra varios que habría que estar mirando para poder identificar un cambio de tendencia. Eh, bueno, básicamente era dejarles eso para que no vayan para que no se sientan confundidos si ven que los índices hacen máximos y su portafolio pues ya muestra minusvalías. Entonces tienen que revisar las acciones de su portafolio para que no caigan ahí en esa confusión o engaño, ¿no? De que nuevos máximos y tu portafolio anda para abajo, ¿no? Entonces, bueno, si te sirvió, dale me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y puedes seguirme en Twitter, este es mi usuario, y trataré de responder la mayoría de las preguntas que coloquen en los comentarios del video. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias, espero te haya sido de utilidad.